en medicina veterinaria. Y a mí me gusta presentarles este reloj de arena, ¿no? No tanto por el reloj en sí, sino por la figura que tiene el reloj. Este tiene una base amplia, ¿no? ¿Y quién está en esta base? ¿Quién están aquí? Y acá, en esta base, para poder llegar a fisiología, están todas las materias que ustedes han cursado hasta el momento, o casi todas. Pero, por ejemplo, las que se exigen para cursar química biológica, biofísica o física biológica, biología, histología, embriología, bioestadística, anatomía y también genética. ¿Por qué? Porque todas estas materias, ustedes, a medida que vamos desarrollando fisiología, van a ver que tienen una gran importancia. Son las bases de la cual se nutre fisiología. Fisiología pone en funcionamiento todo eso que ustedes han estado viendo, pone en acción la química, la física, la histología, la anatomía, todas esas materias las reúne, las usa, las pone en función. Por eso es ahí fisiología un núcleo central, ¿sí? Donde reúne a todas esas materias que están en la base de la carrera, ¿sí? Y después, ¿qué pasa? Bueno, entonces, cuando nosotros cursemos fisio nos va a servir de base para el resto de la carrera. Por eso es importantísima fisiología, ¿no? Como tantas otras, pero es la base de sustentación de todas las materias que ustedes van a cursar de ahora en adelante, o casi todas. ¿Vamos? Siempre uno, si nos vamos a una patología, ¿por qué le duele una extremidad al perro? O le vemos al perro que renguea y tiene una zona inflamada, que presenta dolor. Nosotros primero tenemos que saber qué es lo normal para saber interpretar lo que vemos ahí como patología, ¿no? Entonces, la base fundamental de la medicina veterinaria está en conocer primero lo que es normal en un ser vivo. Nuestra fisiología abarca los animales domésticos. No tenemos una fisiología de los animales no domésticos. Ustedes van a ver algo después, creo que en ecología, ¿no? Bueno, a lo mejor de acá a unos años se amplíe esta materia o haya otra materia, porque bueno, tienen algunas otras particularidades. Pero de todos modos, sabiendo la fisiología normal de los seres vivos, podemos abordar la fisiología de otros animales que hoy los usamos de compañías no convencionales o los que llamamos animales silvestres, ¿no? ¿Se entiende por acá cuál es la importancia de la fisiología? Sí, profe. Y por eso es que somos bastante exigentes, porque queremos que ustedes, cuando terminen fisiología, estén bien preparados en esta materia. No porque nos guste
bochar gente, como se dice por ahí, o poner palos en la rueda. No, no. Sí somos exigentes, no, pero, eh, a ver, para bien, no, no, creo que ninguno de nosotros es extremadamente loco como para encarnizarnos con algunos y fulminarlos. No, no, no. Eh, Somos exigentes para que ustedes sean buenos profesionales. Y como decimos siempre, nos superen a los que estamos. Esa es nuestra finalidad, que cada uno que termina fisiología sea superador al anterior, sea mejor, ¿no? Tenga una muy buena preparación, nos supere a nosotros, ¿sí? Como sabemos decir. Bueno, entonces esto hace, chicos, esto hace, y acá me voy a detener un poquito, no quiero ser pesado, esto hace a que, miren, el primer concepto que vamos a ver de fisiología hoy lo vayamos uniendo y usando durante todo el año y lo van a seguir usando. ¿Sí? Quizás en algún lado aplicando, en otro recordando. Pero durante la cursada de fisio, el primer tema, la primera unidad, el primer concepto, siempre se vuelve a usar. Por eso es, chicos, que a partir de hoy, los temas que veamos hoy, los que van a tener que ver para el miércoles, siempre vayan, después de una clase teórica, vayan leyéndolo, vayan entendiéndolo, comprendiéndolo, incorporándolo, asociándolo, ¿sí? Vayan eh, tratando de preguntarse siempre cómo, por qué y para qué, ¿sí? ¿Estamos? Hay que razonar el tema, el concepto y verle la aplicación. Por eso, siempre, siempre que ustedes lean algo, siempre pregúntense, ¿cómo es esto? ¿Cómo sucede? ¿Por qué sucede? ¿Para qué sucede? Van a ver que son cosas distintas. Por ahí venimos acostumbrados a mucho teórico y memoria. Memorizamos que el músculo tal está en tal parte y que es flexor o extensor. Punto, listo. No, bueno, ahora hay que darle más vida a eso. Hay que preguntarse, ¿cómo se produce la contracción? ¿Por qué se produce la contracción? ¿Para qué se produce? Esto es fundamental en fisio. Es muy difícil estudiarla de memoria. Hay que estudiar razonándola. Y así se incorporan los temas. ¿Sí? Y asociándola siempre. Si pueden leer en grupos de alumnos, no 20, 30, porque no hacemos nada, pero en grupos chicos, mejor. Uno lee en un tema, uno interpreta una cosa, el otro la otra, uno da una idea, el otro da la otra, y en esa interpretación de idea, en esa discusión entre amigos, salen los conceptos, se abordan, lo podemos explicar, porque cuando por ahí estamos solos, no nos damos cuenta de que eso tiene otra visión, que puede tener otra interpretación. ¿Estamos? Bueno, por supuesto, en la medida de las posibilidades, ¿no? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces ahora vamos a empezar. Yo les voy a presentar, por ejemplo,
¿Cómo nos gusta la fisiología a nosotros? A nosotros nos gusta la fisiología partiendo de una situación problematizadora. ¿Y por qué nos gusta esto? Porque esta situación, que a veces son inventadas y otras veces son reales, pero siempre tienen una base real, lo logramos poner a ustedes ante una situación que trate de movilizarlo, ¿no? Es decir, ¿para qué quiero estudiar los glóbulos rojos? ¿Sí? Entonces, bueno, una situación, un problema, siempre en la vida una situación problematizadora que se nos presenta, nos moviliza, ¿sí? Y nos insta a solucionar el problema, ¿no? Eso es un poco la vida, ¿no? Porque si no solucionamos el problema no podemos avanzar, ¿sí? Muchas veces hacemos la de la avestruz, metemos la cabeza bajo tierra o nos alejamos del problema y no lo resolvemos, no lo enfrentamos, no salimos y no podemos avanzar. Entonces, bueno, esta situación problematizadora que uno trata de presentarle es para que movilizarlos a ustedes, entusiasmarlos, indagar, ver. ¿Y cómo indago? Y indago leyendo, ¿sí? Leyendo distintas bibliografías, tomando conceptos y entonces me voy instruyendo, interiorizando y preparando para poder darle una solución o la solución que yo creo. Después veremos si esa solución es la correcta, no es la correcta, si está bien, está mal, si podría haber sido otra, si hay que modificarla. Pero bueno, lo válido de esto es que yo lo intenté. ¿Estamos? Bueno, entonces, por ejemplo, acá sería más o menos, traen a la consulta o le llevan a usted a la consulta un perro, dice, que se encuentra desmejorado, con fiebre, ¿sí? El veterinario decide realizar un análisis de sangre para facilitar el diagnóstico o ayudarle a arribar a un diagnóstico. Los, eh, los análisis o los estudios que uno como médico pide sirven para o nos ayudan a arribar a un diagnóstico. Nunca un solo estudio por sí solo nos va a decir el diagnóstico de ese paciente. Ténganlo siempre presente. Si un análisis de sangre le da pocos glóbulos rojos, posiblemente sea una anemia, pero es un aporte más a lo que yo estoy observando en el animal, ¿sí? Como médico veterinario, ¿sí? De los otros signos y síntomas que me presenta y de otros estudios que puedo haber pedido. ¿Estamos? Muchas veces metemos la pata como médico basándonos únicamente en un estudio. Hay que tener cuidado, ¿sí? Como dice acá, facilitan, ¿sí? Bueno, se extrae una muestra de sangre y la analizan dos alumnos, ¿sí? Por vía separada. Y llegan a las siguientes conclusiones: glucemia, cuerpo cetónico, pH, hematocrito, glóbulos rojos. Fórmula leucocitaria, alumno 1 llega a esto, alumno 2, esta otra. Y una pregunta: ¿cree que los valores hallados en los análisis están dentro de los parámetros normales? Bueno, ¿qué tengo que hacer para contestar esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tienen que hacer ustedes? La pregunta es para ustedes. Buscar lo Profe, normal.
Primero buscar. realmente saber cuáles son los valores normales. Bien, y para eso, ¿qué tengo que hacer? Alguien dijo ahí, buscar. Buscar los valores normales. Tener ¿Y una tabla dónde lo buscas? Libro. en el libro. En libros. En- Claro, lo busco en libros, lo busco en internet, en páginas seguras, ¿estamos? Porque hay cualquier cosa, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que leer, tengo que buscar información, tengo que leer de uno, de dos autores, de tres autores, no sé, tengo que leer y después ver, ¿no? Para poder, me tengo que informar para poder dar una respuesta. Profe, Sí, disculpe, hay una chica que quiere entrar que se le salió y sí. capaz que la tenga que aceptar. ¿Y cómo hago? ¿Escape o no? Vuelva al Meet y ahí seguro le va a aparecer el cartel. ¿Cómo hago para volver? Me pongo esto en bajo. En internet, abra ahí, sí, Acá, admitir. Bien, bueno, gracias. de nada. ¿Sí? Acá hay otro. Hay otro. Sí, eran varios, creo. Bueno, me hubieras dicho. Yo Pasa como que no lo quería interrumpir. yo siento el ruido, pero no sé si salen, cuando salen hace ruido. Sí, también a veces. Ah, claro, ahí está. Bueno, ahora volvemos a presentar, ¿no? Sí, ya está presentando, tienes que ir al PowerPoint. Ah, bueno. Acá. Y ahí está. Parece que volví. Bueno, muy bien. Entonces, ¿podrían identificar qué análisis tiene un error de técnica de cuáles estarían bien realizados? Bueno, vamos a ver al final qué es lo que pasa. ¿Estamos? Vamos a empezar entonces. Eso es un pantallazo para ver cómo a nosotros nos gusta dar esta materia que quizás sea la primera, no sé si, capaz que no, biofísica tiene una técnica parecida, ¿sí? Bueno, años atrás eran... ¿Otro quiere entrar? Creo que sí, a ver, fíjese, porque no sé si salió alguien o no. Y no me dijeron nada por chat. Bueno, en lo posible, porque si me voy a volver loco. Y no salgan, que se queden ahí, que se vayan y dejen nomás. Y que no salgan de la clase o como se llame esto, que cierren el micrófono. Eso lo hace, profe, a veces la banda de internet. Se Ah, desconecta y vuelve a conectar, y trata sí, de sí, volver a conectar, pero como es con permiso, no lo permite. claro, está bien, sí, es cierto, es No cierto. rete todos los compañeros, que a veces no es culpa de No, ellos. no los reto, pero a veces, viste, qué sé yo, te tenés que ir a hacer algo y decir, bueno, me voy. Bueno, está bien, si es una cuestión de internet, no hay drama. Bueno, seguimos. Bueno, ¿qué es la fisiología? ¿Alguien me puede decir qué es la fisiología? El funcionamiento ¿De quién? de los órganos, de los aparatos, De todo el medio de los interno. músculos del cuerpo. Ujú. ¿De quién en definitiva? El medio interno. ¿Y ese medio interno a quién pertenece? De un animal en este caso. Del Claro, ser vivo. de un ser vivo. Muy bien. Del griego, naturaleza y logos, que significa estudio, tratado, es así en términos de diccionario, es la ciencia que estudia los funcionamientos de los seres vivos multicelulares. ¿Mm? Bueno, nosotros abarcamos un poco más eso y entendemos por fisiología el estudio, fíjense ustedes, de los mecanismos biológicos, ¿sí? De los seres vivos, de los individuos, que permiten o que les permiten a ellos mantenerse
sanos, poderse adaptar y sobrevivir en el medio que se encuentren. Producir, ¿sí? Y multiplicarse o reproducirse. ¿Estamos? Multiplicar. A ver. Es fundamental que estos mecanismos biológicos le permitan al individuo, al animal, mantenerse sano. Si nos mantenemos sanos, continúa su vida. ¿Sí? ¿Estamos? Pueden desarrollar su vida. Ahora bien, también esos mecanismos biológicos, para poder estar con vida, nos deben permitir adaptarnos. Y adaptarnos no solo al ambiente físico donde vivimos, ¿sí? Sino que en ese lugar, a los cambios de temperatura, de humedad, de luz, de radiación, de alimentación, ¿sí? Y también adaptarnos a los cambios internos que se nos producen. Todo esto nos va a permitir como individuos, o permitirles al animal, sobrevivir en el medio donde está desarrollando su vida. Muchos de esos animales están en un medio que, además de desarrollar su vida, desarrollan su vida para producir algo. Lana, leche, carne, etcétera, ¿no? Y también algunos de esos individuos y muchos otros se tienen que reproducir, o como dice acá, multiplicarse para que la especie continúe en el tiempo, ¿estamos? Permanezca. Uno tiene que preguntarse qué es un ser vivo, ¿no? Muchas veces hablamos de ser vivo. Y ahí la definición decía un ser vivo. ¿Estamos? No es fácil definir qué es un ser vivo. Podemos tener varias definiciones o interpretaciones de qué es un ser vivo, ¿sí? Pero bueno, está bueno preguntarse y poder elaborarse uno una respuesta de qué es un ser vivo. Sí es más fácil responder a la otra pregunta que aparece aquí, ¿cuál es la unidad estructural y funcional de todo ser vivo? Y se las estoy haciendo a ustedes. ¿La célula? La célula. Muy bien. La célula es la unidad estructural, funcional y también genética de todo ser vivo, unicelular o pluricelular. Según la teoría de la evolución, ¿dónde se originaron las células? ¿Dónde se originaron las primeras células? De biología, ¿qué idea En tienen? los caldos primitivos. En un caldo. ¿Cuál es el principal componente de ese caldo? ¿El agua? El agua. ¿Y qué otra cosa le ponemos al caldo? Para tomarlas, hacer una sopa. ¿Iones? ¿Iones, solo iones? No, nutrientes en general, digamos. Nutrientes en general. Muy bien. Muy bien. ¿Estamos? Muy bien. Entonces,
cada órgano y célula, nosotros tenemos que tener en cuenta que cada órgano y célula aporta una función que se suma a las funciones totales de los demás sistemas que permiten la vida del ser vivo. Entonces estamos viendo la importancia de que esa célula funcione normalmente. ¿Para qué? Para que el individuo tenga una vida sana, pueda llevar a cabo sus funciones. ¿Estamos? Estamos viendo un poco a grandes rasgos, ¿sí? Así, recordando la importancia del funcionamiento celular, de que la célula esté sana y esté en un ambiente confortable, en un ambiente donde tenga dos cosas, dijimos recién. ¿Qué tiene que rodear a una célula? Un medio como compuesto por qué, dijimos recién. Un medio líquido, agua. Un medio líquido y que en ese medio líquido existan nutrientes, ¿no? Bueno, vamos a profundizar un poquito. Bueno, entonces acá vemos, ¿no? En esta diapositiva, una célula, se viene esto, parecen más bien organismos unicelulares, bueno, son células, ¿sí? ¿Estamos? Que el funcionamiento de estas células va a llevar al funcionamiento de todas las células que se organizan en tejidos y los tejidos se organizan en órganos y los órganos terminan organizando sistemas y la organización de los sistemas determinan un individuo. Ese individuo puede llevar a cabo todas sus funciones que le permiten vivir gracias a la organización, ¿sí?, que tienen los distintos órganos y sistemas de órganos que componen su cuerpo. Por ejemplo, el sistema digestivo que aporta nutrientes y agua, que también es un nutriente, ¿no? ¿Sí? El sistema respiratorio que aporta otro nutriente que es el oxígeno, ¿sí? ¿Y hacia dónde lo aportan? Bueno, lo aportan hacia el sistema circulatorio, quien se encarga de llevar estos nutrientes hacia todas las células que conforman el cuerpo de ese individuo. Esas células producen funcionan, ese funcionamiento se llama metabolismo y ese metabolismo consiste en dos procesos, en uno anabólico y el otro que es catabólico, ¿estamos? Donde sintetizan sustancias que almacenan para funciones a posterior. Y como una verdadera fábrica que es la célula, también produce sustancias de desecho que las tiene que eliminar, ¿estamos? Porque si no se intoxica, y las va a eliminar hacia el torrente sanguíneo, y el torrente sanguíneo se va a encargar de llevar esas sustancias de desecho hacia sistemas que se encargan de eliminar esos desechos, como por ejemplo el sistema respiratorio que elimina el dióxido de carbono, el sistema urinario que elimina otros desechos que son otros solutos, ¿sí? También si hay exceso de agua, ¿no?, se va a eliminar principalmente por riñón. Si hay un exceso de calor debido al metabolismo celular, se va a eliminar fundamentalmente a través de la piel. Y así vemos cómo va funcionando la fisiología dentro de un individuo. ¿Estamos? Esto es un pantallazo general. Ahora bien, todos esos mecanismos que se desarrollan
en un individuo, no encontré un caballo, por eso puse la imagen de un humano, ¿vamos? Pero no porque seamos caballos, sino simplemente porque no conseguí una imagen de animal. Todos esos mecanismos internos que tiene el individuo le sirven para mantenerse en un equilibrio constante. Si nosotros tomamos un ejemplo, la temperatura corporal. La temperatura corporal no es constante en un individuo, ¿sí? Acá dice que la temperatura corporal del humano es 37 grados centígrados. Bueno, supongamos que vamos a tomar ese ejemplo. Esa sería lo ideal y que esté las 24 horas del día en 37 grados. Pero a la mañana, antes de levantarnos, seguramente si nosotros nos tomáramos la temperatura, ¿cómo va a ser esa temperatura de la mañana antes de iniciar nuestra actividad con respecto a estos 37 grados? Por ejemplo, Menor. ¿eh? Menor va a ser. Menor. ¿Y qué sucede después que nos levantamos y tuvimos que hacer actividad física? ¿Qué va a pasar con esos 37 grados? ¿Seguirán siendo Se van a incrementar. Se van a aumentar. Se va a incrementar. ¿Por qué se va a incrementar? Por este metabolismo celular, que aumentó su trabajo. ¿Por qué a las 5 de la mañana cayó o disminuyó un poco la temperatura? Porque el metabolismo celular también disminuyó. ¿Estamos? Y ese metabolismo, por las reacciones exergónicas, libera calor, ¿no? Y ese calor, a las 5 de la mañana, supongamos si nos levantamos a las 8, ¿no? ¿Estamos? Era menor, ¿no? Ese metabolismo. Entonces, había una falta de liberación de calor para mantener los 37 grados. Entonces, en esas situaciones, en el organismo se producen desequilibrios, que pueden ser pequeños, ¿sí? O pueden ser grandes desequilibrios, como si en vez de tener solamente una actividad física, nosotros se nos ha incorporado una bacteria y tenemos una enfermedad y, o un virus, ¿no? Nos agarra una gripe, supongamos, ¿no? Dejemos el COVID afuera, por favor. Una gripe común, la que nos toca todos los años. ¿Cuál es uno de los síntomas de esa enfermedad? La fiebre, el aumento de temperatura. El aumento de temperatura. Entonces acá tenemos un desequilibrio importante. ¿El organismo se queda con ese desequilibrio? ¿O qué tiende a hacer? Tiene No. mecanismos que van a permanecer que se mantenga la homeostasis. Muy bien. El organismo pone en marcha unos mecanismos, ¿sí?, para lograr mantener el equilibrio, volver a esto. Siempre lo hace, siempre lo hace. Estamos acostados, todo el mundo, o la gran mayoría, ¿no? Dormimos acostados, salvo el caballo que duerme de pie. ¿Estamos? El perro se echa, se acuesta, la vaca se echa, ¿sí? Ahí tenemos una presión arterial. Cuando nos incorporamos, esa presión arterial, ¿tiene que variar o sigue siendo la misma de cuando estábamos acostados, echados? Tiene que variar. Tiene que variar porque si no, ¿qué pasa con la sangre? No circula. No circula, no llega al tanque, ¿no? Nosotros nos llega a la cabeza y ¿qué nos va a pasar? No llega oxígeno. Locura. Nos mareamos y nos caemos. Miren, muchas veces, o por lo menos alguna vez, les habrá sucedido que están redormidos
y se incorporan rápidamente, por un susto, porque lo llamaron, porque sonó el despertador, el teléfono, qué sé yo, y nos quedamos parados a la par de la cama, o por lo menos sentados, y reaccionando. Fíjense en qué corto tiempo el organismo es capaz de dar una respuesta. No todas las respuestas son tan rápidas, lo vamos a ver a lo largo. Las respuestas nerviosas son muy rápidas, normalmente. Las respuestas hormonales son un poco más lentas, pero el organismo tiene mecanismos nerviosos, hormonales o neurohormonales para responder rápidamente a las exigencias, a las variaciones. ¿Para qué? Para mantener el equilibrio. Porque si no mantiene el equilibrio, ¿qué le pasa? Tiene una patología. Tiene patologías o se muere. Si no nos adaptamos, no podemos subsistir. Y si no subsistimos, nos morimos. La importancia de la fisiología para mantener ese individuo en equilibrio sano. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Logran tener este concepto general? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. vamos a avanzar. Vamos a empezar a ver otra cosa que ya ustedes han hablado, pero tenemos que interiorizarnos o profundizar un poco en lo que es el medio interno. Les hago una aclaración. Normalmente, durante el cursado de fisiología, nosotros tratamos de ver el eje central del tema, el eje vertebral, lo más importante. ¿Por qué no podemos ver? A veces profundizamos hasta la cuestión molecular genética, pero es para llevarlos a ustedes a que vean que se puede. No podemos en todos los temas llegar a la profundidad porque no nos dan los tiempos y necesitaríamos, no sé, si en los 5 años de cursado de la carrera podríamos ver toda la fisiología. No creo. Además, nosotros estamos estudiando una materia que está dentro de la biología, y la biología es una cuestión de vida viva, y eso nos dicen que es activa. Por lo tanto, hay conceptos que se están reestudiando permanentemente, y nos dice también que muchas cosas todavía no se conocen en profundidad. Entonces tenemos que tener una mente abierta, porque desde que yo estudié fisiología, desde que yo empecé a estudiar biología, hubo muchos conceptos que se aclararon, que se modificaron, que hasta se cambiaron, ¿sí? Y esto va a seguir gracias a los nuevos conocimientos que se logran con la investigación permanente que se lleva a cabo, ¿no? ¿Estamos? Entonces también hay que tener cuidado con los libros viejos, ¿sí? Con los libros muy viejos. ¿Por qué se dejan de usar si no se han reeditado? Hay cosas que permanecen igual. Hay, por ejemplo, un dato, la frecuencia cardíaca, respiratoria, la cantidad de glóbulos rojos, eso permanece. Tendrá
actualizaciones. Pero si nosotros decimos que la cantidad de glóbulos rojos entre 5 millones y 8 millones es normal para la gran mayoría de las especies domésticas, bueno, está bien. Ahora, bueno, habrá modificaciones cuando nosotros hacemos un análisis y queremos profundizar en el tema, y antes solamente pedíamos cantidad de glóbulos rojos y hoy podemos pedir volumen corpuscular, valor medio de la hemoglobina, etcétera, etcétera. Y estas cosas sí se van modificando gracias a la investigación permanente, por ejemplo, ¿no? ¿Estamos? Bueno, entonces, volvamos a esto. ¿Qué es el medio interno? Pregunta. Hey, ¿están ahí? De lo que está compuesto cada organismo viviente. Todo lo que ocurre dentro del organismo. Fíjate que habla de medio. ¿Sí? Donde suceden todas las reacciones. Ahí me gustó más. El medio es un lugar. Cuando nosotros hablamos de medio, el medio, no sé, auditivo, visual o escrito, ¿no? Hablamos de un lugar, de una cosa, ¿sí? ¿Cuál será El el líquido medio? extracelular, Bueno, estamos, ¿sí? ¿Y ese líquido extracelular, dónde está? Rodeando las células. Bien, ¿y eso ese, es un lugar eso? ¿Está en un lugar el líquido ese? no, en todo el organismo, donde se producen los intercambios. ¿Y no es un lugar eso donde está el líquido? Intersticio, ¿Y qué es el intersticio? Es un lugar, un medio. Aquello que rodea la célula. Claro, ¿estamos? Entonces, el medio interno está relacionado con los líquidos corporales. Vamos a ver. ¿Está? Está relacionado con los líquidos corporales. Ustedes me están diciendo que ese líquido está en un lugar que se llama intersticio, que es el espacio que rodea a la célula. Perfecto. Ahora, dentro de la célula, ¿hay líquido? Sí, el líquido intracelular. Muy bien. Entonces, el medio interno son, como dice acá, los líquidos corporales. Fíjense esto. El 60 al 70% del peso total de un individuo, del cuerpo de un individuo, es líquido. Si el individuo pesa 100 kilos, ¿cuántos kilos son de agua? 60. 60 a 70. Miren la importancia y piensen en el peso de ustedes. Y llévenlo, hagan el 60%, que normalmente se usa el 60%, ¿sí? Y llévenlo y piensen cuánto de su peso es agua. ¿Por qué? ¿Por qué el peso del animal tiene 60% de agua? ¿Qué me dice esto? ¿Qué me sugiere? Que todos los procesos vitales necesitan de agua. Muy bien. Y el agua es un elemento sumamente importante, ¿no? ¿Estamos? Para eso, para que todas las reacciones químicas se puedan desarrollar, puedan llevarse a cabo,
los órganos puedan cumplir con su función, los sistemas con su funcionalidad y el individuo pueda llevar a cabo sus funciones, pueda vivir, ¿estamos? Adaptarse, producir y reproducirse. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, vamos a ver que el volumen total del agua corporal depende, fíjense, de un equilibrio entre el ingreso y el egreso o pérdida de agua que tiene ese individuo. ¿Estamos? Entonces, este sería el individuo, este cuadro en celeste, azul, qué sé yo. Bueno, este cuadro. Esto sería el medio interno, este es el medio externo, entonces el ingreso de agua. Del 100% de agua que ingresa al organismo, fíjense que el 90% de ese ingreso se hace a través de los alimentos y la bebida, fundamentalmente la bebida, ¿sí? Y algo con los alimentos. Y el agua de los alimentos va a depender de la cantidad de materia, del porcentaje de humedad que tenga ese alimento o materia seca, el otro componente, ¿no? ¿Quién tiene más humedad? ¿Una lechuga o un pasto verde o un grano de maíz, una harina? Y la lechuga. La lechuga. ¿Estamos? Bueno, muy bien. El agua que ingresa, ¿sí?, se va a distribuir en los compartimentos que dijimos recién, en el líquido extracelular y en el líquido intracelular. El otro 10% del agua que ingresa al organismo es producida por el mismo organismo, que es el agua metabólica. Fíjense que es solo de un 10%. ¿Estamos? Y depende de las reacciones metabólicas del organismo. ¿Estamos? Muy bien, entonces hablamos de ingreso, ¿sí? Y hablamos de egreso. Entonces, el ingreso a través de la bebida y también algo con el alimento, depende del tipo de alimento también, es importante tener en cuenta. Y el egreso, por donde el organismo pierde el agua. Y esto es importante. Por la orina. Muy bien, es importante tenerlo en cuenta. El organismo pierde... Orina, materia fecal y sudoración. Muy bien, muy bien. El organismo pierde agua por 5 vías. ¿Estamos? Que la agrupamos en dos grupos y la llamamos pérdidas sensibles, es decir, que son visibles y que son importantes, ¿estamos? Y que es a través de la vía renal, por la orina. Esta es la pérdida más importante que tiene un organismo. Y es una pérdida constante. ¿Sí? Constante. Esta pérdida de agua se origina en los riñones. ¿Cuál es la función de los riñones? Filtrar la sangre. Filtrar la sangre. ¿Para qué filtra la sangre? Para eliminar Para los desechar los desechos. productos tóxicos. Muy bien.
Nosotros, como individuos, siempre estamos produciendo sustancias tóxicas que el organismo las debe eliminar. Dióxido de carbono a través de la vía respiratoria y los solutos a través de la vía renal. Los solutos no salen solos, porque si no, el riñón eliminaría cascotes, y no eliminamos cascotes, eliminamos una sustancia líquida que tiene, que no lo vemos, pero que contiene solutos. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, para eliminar esas sustancias, esos solutos, lo debemos hacer a través de un arrastre con agua. Por eso los riñones, junto con los solutos que sacan del organismo, también eliminan una cierta cantidad de agua para que esos solutos puedan ir en una solución y ser eliminados al medio ambiente. Por lo tanto, una vez que se logró formar la orina renal, cuando llega al uréter, ¿no? Ya hablamos de orina renal, ese agua que llegó a los cálices renales y la pelvis renal ya es una sustancia extracorporal. Es agua que no vuelve al organismo. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Entonces, la orina la tenemos almacenada, la podemos tener almacenada en la vejiga, en el interior del individuo, pero ya no pertenece al individuo. ¿Se entiende esto? Por eso es que, como los riñones filtran constantemente, la pérdida de agua por orina es constante. Y es una pérdida importante. La otra pérdida importante es a través de la piel y es por sudor. Ahora bien, los animales no sudan permanentemente. ¿Sí? ¿Estamos? Ni todos sudan. ¿Sí? Pero cuando sudan, lo hacen a veces. ¿Sí? Cuando hay un exceso en la producción de calor corporal y tienen que eliminarlo de alguna forma, lo hacen a través del sudor. ¿Estamos? Y nosotros a esos lo vemos. Es importante, imagínense ustedes un caballo en un día de calor que realiza un ejercicio moderado a intenso durante un tiempo prolongado, ¿no? ¿Estamos? Hay una pérdida, hay una gran producción de calor, ¿sí? Metabólica que tiene que ser liberada al exterior y la manera más eficaz es a través del sudor. Entonces se produce una sudoración importante. Muchos lo habrán visto. Bueno, y la otra pérdida de agua corporal se la llama insensible porque no es fácil de observar, es poca, pero no por eso deja de ser también importante. La más importante de estas pérdidas es a través de la evaporación, a través del sistema respiratorio. Y acá tenemos que tener cuidado. Nosotros respiramos. Todos los animales respiran. ¿Cómo es el aire que eliminamos? Los seres vivos. Carboxigenado. ¿Cómo? Húmedo. Húmedo. ¿Frío o caliente? Caliente. 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 Muy bien. ¿Por qué es caliente? Porque se elimina calor. Porque Muy sale del bien. medio interno y se elimina calor. Muy bien. Y ese calor que eliminamos a través de la expiración, ¿cómo sale del cuerpo? ¿Cómo sale?
¿A través de qué sale? El intercambio gaseoso. No, no. Irrigación. La irrigación tiene que ver ahí, ¿sí? Aumenta la irrigación al sistema respiratorio. Pero ¿cómo saca la sangre el calor que ella tiene? Porque ella lo juntó de las células, ¿no es cierto? Lo tomó de las células, está en la sangre. ¿Cómo pasamos ese calor al aire que dijimos que tiene más temperatura para ser eliminado? ¿Por conducción? Sí. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué otra cosa va a liberarse? Porque ese calor tiene que salir con algo. Algo tiene que llevar el calor a las Con la vías aéreas. evaporación del agua. El agua, muy bien, el agua, como el sudor. Miren ustedes, no han estado todos prestando atención a que yo le dije que se perdía calor a través del sudor. ¿Vieron? Ustedes tenían que haber aplicado esa misma técnica a decirme, enseguida, el agua es el medio de transporte del calor en sangre. El agua es el medio por el cual el cuerpo elimina el calor hacia el exterior en forma de sudor o como agua evaporada a través del sistema respiratorio. No puede ser agua porque el calor, si no, nos taparía los alvéolos el agua. ¿Estamos? Entonces se evapora el agua en el sistema respiratorio y sale como vapor. ¿Quién no en invierno hizo la prueba, ¿no es cierto?, de largar la expiración en un vidrio frío y ver cómo se humedece? Ahí nos damos cuenta que el aire que expiramos tiene un gran componente de agua, ¿no?, que se elimina como forma de vapor. ¿En qué individuos es importante y en qué situación esta pérdida por evaporación? En los caninos, en el pello. Es muy En importante. el perro, en los caninos, en los gatos, ¿sí? En las aves, En el cerdo. en el cerdo también. ¿Por qué en estos animales? Porque ellos no sudan. No sudan. No tienen glándula sudorípara por una cuestión genética o porque se han atrofiado, como en el caso del cerdo, ¿no? Entonces, a tener en cuenta esto, ¿no? ¿Estamos? A ver, si el animal está en un ambiente confortable no se va a deshidratar, pero si el perro ha estado haciendo ejercicio o se quedó al rayo del sol o lo dejamos encerrado en un lugar donde aumentó la temperatura, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, también tenemos pérdidas por las heces, ¿sí? Todos los individuos, algunos más, otros menos. Los que menos pierden agua a través de las heces son los individuos de las zonas. ¿De qué zonas? A ver. De zonas secas, donde Desierto. Muy bien, claro. Los camélidos, la llama, guanaco, los camellos, ¿no? De esas zonas donde hay escasez de agua. Nosotros tenemos animales más cercanos, la cabra, la oveja, ¿sí? El conejo, ¿estamos? ¿Sí? Porque vienen de zonas, originariamente de zonas más desérticas, donde sus heces tienen un bajo contenido de humedad. De todos modos, tienen algo de humedad. No eliminan piedras. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Porque no podría ser. ¿Sí? Pero no es lo mismo que un bovino eh, que se alimenta con pastos tiernos o de un perro que tiene una dieta equilibrada o así sea una dieta natural a base de lo que caza, ¿no? ¿Estamos? Porque el perro, acordémonos, que antes de que aparecieran los alimentos balanceados con la
humedad adecuada, la proteína, bla, 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 bla. ¿De qué se alimentaba el perro? ¿O de qué se siguen alimentando los perros? Carne. Muy bueno. De carne, muy bien, de carne. Y la carne tiene sólido y tiene un gran porcentaje de agua, que la puede haber ido perdiendo, pero si se cazó una liebre, va a tener un 55 o un 60% de humedad en su cuerpo. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Sí? ¿Por qué las heces son pérdidas insensibles? Porque normalmente es poca la cantidad de agua que se pierde por heces. ¿Sí? En un humano está calculado que vos perdés 100 a 150 mililitros por día. ¿Estamos? Ojo, normalmente, si el individuo tiene una diarrea, esa deposición, esa materia fecal, pasa a ser una cuestión a observar porque se puede deshidratar. Es igual que los vómitos. No es normal tener vómito, pero un gato, un perro que tiene vómitos se puede deshidratar. ¿Está claro? Sí, gracias, profe. Bueno, y acá les hago una pregunta. Si el individuo, ¿qué tipo de sistema es un individuo? ¿Abierto o cerrado? Es abierto. Somos un sistema abierto porque intercambiamos materia y energía con el medio que nos rodea. ¿Estamos? Entonces, el individuo se deshidrata, ¿por qué? Por pérdida de agua, de líquido. Muy bien, porque pierde agua. Si nosotros partimos, incorporamos la cantidad de agua necesaria, cerráramos los riñones, los poros de la piel, cerráramos el sistema respiratorio, ¿sí? ¿Perderíamos agua? Y no, No, habría un exceso de agua. muy bien. No, tampoco, porque cerramos el ingreso. Entonces nos mantenemos constantes. Ahora bien, como no podemos cerrar los poros de la piel, no podemos dejar de funcionar los riñones ni el sistema respiratorio, estamos permanentemente perdiendo agua. Y esa pérdida nos lleva a una deshidratación o si perdemos agua, ¿sí? A ver, volvemos. Partimos de un sistema equilibrado y perdemos agua por riñón, por piel, por respiración. ¿Qué pasa con ese sistema? Y pierde la homeostasis. Pierde la homeostasis. Llegamos acá. ¿Qué tenemos que hacer? Para Buscar volver Tomar un agua. organismo que regule ese ingreso de agua nuevamente. muy bien. Poner en marcha mecanismos homeostáticos para recuperar el agua perdida. Excelente. ¿Cuál es ese mecanismo, el más normal que tenemos para recuperar el agua perdida? La sed. La sed. Bien, muy bien, la sed. Se va a poner en marcha un mecanismo que va a activar. ¿Tendrá esa sed? ¿Por qué sentimos sed? Porque el cuerpo detecta esta disminución de líquidos y activa Muy bien, esa sensación de sed. muy bien, muy bien. ¿Dónde se El cerebro. captará En la sangre en la sangre? o en el plasma, el líquido plasmático. En las células, Bien. En la sangre, ¿qué va a pasar con el agua de la sangre? Va a disminuir, ¿no es cierto? Profe,
Claro. Puede ser que sea por mensajeros químicos que lleguen a todo lo que es el sistema nervioso y mediante el hipotálamo o la pituitaria se vea este cambio de agua que nos falta, entonces se segregue una hormona y así activa el mecanismo, o sea, nos avisa que estamos deshidratándonos y tenemos que ingerir agua. Muy bien. Lo que yo quiero es llegar a esto. Fíjense, siempre hay un estímulo. Siempre hay un estímulo. Nosotros hablamos, y acá me adelanto un poco, pero no importa porque está interesante. Hablamos de un medio líquido, un medio que tiene agua y que tiene solutos. Entonces hablamos de una solución. ¿Sí? Si yo le saco agua a esa solución, ¿qué va a variar en esa solución? Y va a haber más concentración de solutos. Perfecto, muy bien. Ese es el estímulo. Ese es el estímulo. Siempre hay un estímulo. El organismo, los mecanismos homeostáticos se desencadenan porque captaron un estímulo. Un estímulo. Vamos a ver, hay muchos estímulos. Ese estímulo es captado por alguien. ¿Estamos? Por una célula, por un complejo celular, ¿sí? ¿De acuerdo? Ese centro celular, esa célula, ese órgano, como usted recién, ahí su compañera lo relataba, va a captar esa información. El estímulo es una información. El estímulo es, está faltando agua. Eso es captado por un centro que recibe la información, la procesa y elabora una respuesta. ¿Sí? Es como una computadora. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Puede ser el sistema nervioso y también el hormonal, o solo el nervioso, o solo el hormonal, o los dos en conjunto. Y va a dar una respuesta, que en este caso la respuesta va a ser que el individuo sienta sed y vaya a ¿qué? Tomar agua. A ingerir agua. Vaya a buscar el agua e ingerir el agua. Así funciona la fisiología. ¿Se dan cuenta, chicos? Qué importante esto. ¿Se dan cuenta ustedes? Y acá vimos Sí, profe. el cómo, el por qué y el para qué, que a lo largo vamos a ir profundizando. Muy bien, vamos a ver. Bueno, estas son algunas cuestiones para que tengan en cuenta, 60% del líquido. Este líquido se encuentra, esto es importante que lo tengan en cuenta. El líquido que está en nuestro cuerpo o en el del individuo, no es un líquido que está estanco, quieto. Siempre está en movimiento. Esto lo tenemos que tener en cuenta. ¿Estamos? Una parte dice, en el líquido extracelular se encuentran iones y nutrientes que se requieren para que las células conserven su función, ¿sí? Y las células viven rodeadas del líquido extracelular. Bueno, todo esto sería el medio interno. Definiciones más. Vamos a ver ahora que estos líquidos, para una mejor organización, se dividen. ¿Estamos? Hablábamos que del peso corporal el 60% es líquido. Lo dividimos en dos grandes grupos. El líquido intracelular, fíjense que se lleva el 40% del total, del 60%. ¿Dónde tenemos más líquido? Dentro de las células. En el interior de las células. ¿Por qué? Porque nosotros, los individuos que es multicelulares, somos un conjunto, un montón de células
organizadas. Entonces hay millones y millones de células. ¿Estamos? Por eso el 40% de ese 60% está en el líquido intracelular. ¿Estamos? Y el 20% corresponde al líquido extracelular. Y ese líquido extracelular lo encontramos en 3 compartimientos. ¿Sí? En 3 compartimientos o lugares. Uno se llama líquido intersticial, que es el líquido que está entre, ¿quiénes? ¿Dijeron ustedes? Entre las células. Entre las células. Fíjense, el más importante, 15%. El líquido intravascular, ¿dónde se encuentra este? Los vasos sanguíneos. ¿Y cómo se llama ese líquido? La sangre. Sangre. No, no es sangre. Plasma. Es el plasma de la sangre, es la parte líquida. ¿Sí? La sangre es la composición del plasma más los elementos formes. Fíjense, un 5% normal, no más. ¿Estamos? Un 5%. Sin embargo, nos parece, así, si yo estoy seguro que le hubiera preguntado dónde hay más líquido, me hubieran dicho en la sangre. Siempre hago esta pregunta y siempre me responden en la sangre. Porque es el que visualmente vemos. ¿Estamos? Rompemos la piel, ¿sí? Y aparece este líquido. Entonces pensamos que es el más abundante. Sin embargo, de los más importantes es el que menos porcentaje de agua tiene. Y después tenemos los líquidos especiales, como es el cefalorraquídeo, el sinovial, el intracavitario, que acá tendríamos el intrapleural, el intraabdominal, todos esos líquidos que en el conjunto llegan a un 1%. Bueno, esta es una diapositiva para mostrarles que el 40%, como decíamos recién, está en el interior de la célula, el 15% está en el intersticio, en estos espacios blancos, que es entre las células, y el 5% dentro de los vasos sanguíneos. ¿Sí? Recordemos que el líquido se encuentra siempre en constante movimiento. ¿Estamos? Siempre se va a estar intercambiando entre los diferentes compartimientos. Y vamos a ver acá en esta figura que el líquido intracelular se intercambia permanentemente con el líquido intersticial, porque es el líquido que rodea a la célula, ¿estamos? Y el líquido intersticial es el que se intercambia con el plasma. ¿Estamos? ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bueno, esos son ejemplos de kilos. Los kilos acá los tomamos igual que litros para que vayan viendo, pero bueno, no tiene solamente hacer una comparación. Bueno, este es otro esquema que nos habla de la importancia del líquido intracelular. Es más grande que el compartimiento del intersticio. El intersticial junto con el intravascular también tenemos que acordarnos de lo que es la linfa, que es otro líquido corporal que une el intersticial con el intravascular. Y aquí por dónde entra y por dónde sale el líquido, ¿no? ¿Estamos? Entra por las vías digestivas, sale por la vía respiratoria, renal y tegumentaria. Y el intercambio entre los compartimientos, ¿sí? El líquido se incorpora a través de la vía digestiva, pasa al líquido, primero acá sería el líquido intersticial, después al vascular y bueno, y así se van
intercambiando y hay muy poco en el especial. De esta diapositiva me voy a detener acá. Origen del líquido intersticial. El líquido intersticial se forma a partir del plasma sanguíneo por filtración capilar. ¿Estamos? Esto es importante. Hoy en un individuo. ¿Estamos? ¿Sí? Hoy. Decimos que ese líquido está en constante movimiento y que ese líquido se renueva permanentemente en calidad y cantidad. ¿Cómo se forma ese líquido del intersticio? A través del plasma sanguíneo por filtración a nivel de los capilares sanguíneos, ¿sí? El agua que está en el plasma pasa al intersticio, ¿sí? Y ahí permanece rodeando a las células. Gran parte de ese líquido vuelve al plasma sanguíneo y lo que no volvió entra a la linfa para mantener una cantidad constante de líquido en el intersticio. Miremos acá. Esta es una arteriola que se capilariza. ¿Estamos? Tenemos el ramal arterial del capilar, un ramal venoso y una vénula que se forma, porque los capilares coalescen o terminan uniéndose. Tenemos los individuos multicelulares en su gran mayoría, un sistema, los vertebrados, un sistema circulatorio cerrado, ¿no? ¿Estamos? Entonces, la célula que está acá en el intersticio tiene un 40%, dijimos, de líquido, y acá en el intersticio hay un 15%, pero esta célula necesita vivir, necesita metabolizar, llevar a cabo sus funciones, y para eso necesita recibir ¿qué? ¿Qué necesita recibir esta célula? ¿Qué necesita recibir? Los nutrientes. Oxígenos, nutrientes. Muy bien. Los Agua. nutrientes, el oxígeno, el agua. ¿De dónde los saca esa célula, los nutrientes, al oxígeno, al agua? ¿De dónde los saca? Están dispersos en el líquido, en el agua. Del intersticio. Ahora bien, el intersticio, ¿de dónde los toma? ¿Cómo? De sangre. De los vasos sanguíneos. De sangre. Entonces, supongamos, esta célula para sintetizar una proteína, ¿qué necesita gastar? ¿Qué necesita gastar la célula esta? Energía. Energía. ¿De dónde saca la energía? ¿Cuál es el sustrato que usa? El ATP, que viene de la glucosa. Ah, muy bien. De la glucólisis. Entonces, ¿qué le tiene que llegar a la célula para generar ATP? Glucosa. Glucosa. ¿Dónde está la glucosa? ¿De dónde la saca la célula? Del intersticio. ¿Y al intersticio de dónde llegó? De la sangre. De la sangre. ¿Y a la sangre? ¿De dónde llegó a la sangre? Del estómago, o sea, de los intestinos. Del intestino. Muy bien. De la degradación de un hidrato de carbono o de una glucosa que consumió, esa glucosa pasa al intersticio. ¿Por qué pasa? ¿Porque sabe que a la célula le hace falta? No. ¿Por qué pasa la glucosa del plasma al intersticio? Por la diferencia de concentraciones. Muy bien. Por una diferencia en la concentración en los gradientes para la glucosa.
ahora está en el intersticio. Y de la misma forma va a ingresar a la célula. ¿Estamos? Pero la glucosa, para poder llegar desde el capilar a la célula, atravesar digamos, el espacio intersticial, ¿qué necesita? Requiere de un transporte. ¿Y cuál es el transporte en este medio intersticial? Hay un transporte único para la glucosa, o puede ingresar con otro ion. Pensá, El agua. pensá, vos estamos hablando del espacio intersticial. ¿Qué hay solamente en el espacio intersticial? Agua. Agua, líquido. La glucosa está disuelta acá en el agua. De otra forma no podría, si esto no fuera un medio líquido, la glucosa no podría llegar a la célula. Otra cosa es cómo entra a la célula, ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero estamos viendo cómo se transporta. Si fuera un medio sólido, ¿podría llegar? No, aparte seríamos ultra pesados. Si fuera un medio líquido, gaseoso, ¿podría llegar el soluto como la glucosa? No, aparte andaríamos, no sé, en la estratosfera, ¿sí? Gracias a este medio líquido. Ahora bien, ese medio líquido, ¿cómo debe ser ese medio líquido? ¿Cómo para poder llegar desde acá, desde el capilar arterial a la célula? ¿Cómo debe estar este medio líquido? En movimiento. Muy bien, movimiento. Movimiento que generan fuerzas para que la gran mayoría del agua que se filtró acá formó parte del líquido intersticial, bañó a la célula, sea arrastrada nuevamente hacia el capilar venoso. ¿Se dan cuenta de esto? Sí, profe. Sí, profe. Esto es muy importante para la funcionalidad, que tengamos esta idea. ¿Estamos? Que sepamos esto, que conozcamos esto. Ahora, el agua que sale, el agua que entra. Acá sale, en esta zona más roja, sale más agua de la que entra. Acá, en esta zona lilácea, entra más de la que sale, ¿no? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Por qué sale más agua en esta zona? ¿Por qué puede salir más agua en esta zona? ¿Por qué creen ustedes? Nos estamos adelantando, pero está bueno. ¿La diferencia de concentración? ¿Concentración de quién? De los líquidos. No. Los líquidos. Por la presión De salud. Sí. Presión. de los solutos. Bueno, hay dos cosas que yo quería que nombraran y bien o mal la nombraron. De acuerdo a una diferencia en la concentración de soluto, que ya lo habían mencionado su compañero, los solutos van de un lugar a otro, y por una diferencia de presión. ¿Qué presión si hablamos de agua? La presión Hidrostática. Hidrostática, el agua va de un lugar a otro. Ya vamos a volver sobre el tema, pero en líneas generales, excelente. Muy bien. ¿Estamos? La gran mayoría del agua que salió por el ramal arterial entra por el venoso, y para que no se acumule en exceso el agua en el intersticio, una parte muy pequeña entra a los capilares linfáticos. Muy bien. Volvemos a esto. ¿Qué intercambia la célula con el medio extracelular? Bueno, la célula intercambia, incorpora oxígeno, agua, ¿estamos? Y nutrientes, habíamos dicho recién. Glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, ¿sí?
Profe, perdón que lo sí. interrumpa. Ahí en el chat preguntaban, yo también pensaba, ¿y qué papel juega la insulina dentro de, por ejemplo, cuando... Bueno, lo vamos a ver en Fisio 2 eso. Ah, Por eso no me detuve, porque si me detengo en eso no termino. bien, bien. ¿Estamos? Ya lo vamos a profundizar en Fisio 2 eso. En todo caso, después lo vemos en forma particular. Bueno, y otros nutrientes, como son los cationes, aniones, ¿sí? ¿Estamos? Cloro, sodio, potasio, calcio, etc. Hay un montón acá, ¿sí? Que se intercambian, ingresan y salen de las células, ¿estamos? ¿De acuerdo? La célula, como dijimos, incorpora agua y oxígeno, también elimina agua, como vemos acá, en menor cantidad, y la célula también libera, como ya los venimos diciendo, otras sustancias que son desecho para ella, como es el dióxido de carbono, el exceso de calor, ¿sí? ¿Y qué es esto? Protones. Ion hidrógeno. Ion hidrógeno, que con una carga positiva lo llamamos protón. Protones. Y esta cantidad, la cantidad de protones en un lugar, ¿sí? Se llama concentración. Vamos a hablar en vez de cantidad, concentración. Y la concentración de protones, ¿qué determina? El grado de acidez del medio. El pH o la acidez de la solución. ¿Estamos? Entonces, estos solutos van a determinar algunos parámetros del medio interno. ¿Cuáles son esos parámetros? pH, como dijimos recién, que para un individuo normalmente en reposo es entre 7,36 y 7,42, ¿sí? Esto es un rango muy ajustado, estamos muy preciso de un investigador. Ustedes pueden encontrar otros rangos que digan 7,35, 7,45, o más o menos, pero el rango de pH en el medio interno se ajusta a más o menos un punto más, un punto menos a este rango a tener en cuenta, y es un parámetro fisiológico que tenemos que conocer, y no solo conocer, sino saber. El calor va a determinar la temperatura corporal, que acá es un gráfico que dice 38 grados, habíamos visto antes 37. El humano tiene un poco menos de temperatura corporal que el resto de los animales domésticos. En el resto de los animales domésticos podemos encontrar desde 37,5 a 39. Siempre es conveniente hablar de un rango, no de un número fijo. Y la concentración de solutos van a determinar esto. ¿Qué es esto? Presión osmótica. La presión osmótica. Se representa con esta letra griega pi, y que es aproximadamente de 300, ¿qué? Miliosmoles por litro. Muy bien. Miliosmoles por litro. ¿Estamos? Lo real sería 280, pero siempre se usa 200 miliosmoles por litro. Muy bien, excelente. La célula tiene que supervivir, tiene que vivir. La supervivencia de la célula, ¿sí? Las células se desarrollan y llevan a cabo sus funciones, como venimos diciendo y vengo repitiendo para que vean la importancia, mientras tengan a mano en el medio interno, en ese medio líquido extracelular, las concentraciones adecuadas de iones, gases, nutrientes y desechos metabólicos. ¿Por qué?
Porque si estos desechos aumentan demasiado, ¿sí?, la célula entra en desequilibrio. ¿Estamos? Si estos disminuyen demasiado, entra en desequilibrio. Si estos aumentan en exceso, también pueden afectar la funcionalidad de la célula. Por eso hablamos de un equilibrio del medio interno. Vamos a pasar un poquito más de esto y vamos a tomar un recreo. Pero quiero terminar con esta parte, que es bastante pesada. Bueno, esos líquidos corporales no son todos iguales y tienen una composición determinada. El agua corporal no es pura, tiene iones, nutrientes, como venimos diciendo. ¿Sí? Y vamos a ver en este gráfico donde... perdón, me pasé. Donde hay una diferencia entre la composición del líquido extracelular y la composición del líquido intracelular que ustedes tienen que saber. En el líquido extracelular hay mayor cantidad de sodio, ¿sí? En el intracelular hay poco sodio, a diferencia del potasio, que hay mucho en el interior con respecto al exterior. Y estas cantidades son necesarias, ustedes ya las saben, pero son necesarias recordarlas porque hacen a la funcionalidad de la célula. Por ejemplo, ¿para qué es importante esta diferencia? Una, díganme. ¿Para qué? Para que la célula pueda que, la nerviosa, por ejemplo. ¿Pueda qué, chicos? Lograr que... Pueda, por ejemplo, generar un potencial de acción. Muy bien, despolarizarse y generar un potencial de acción. Es decir, responder a un estímulo, que seguramente va a traer consecuencias hacia el interior de la célula. El calcio, si bien si lo medimos con respecto al sodio, es bajo, pero es más importante en el exterior que en el interior. Ya vamos a ver, ¿sí?, en qué momento es necesario que esté en el interior. El magnesio es más importante en el interior que en el exterior. La cantidad de magnesio interna es más o menos semejante a la del sodio, pequeña si lo comparamos con el potasio. El cloro es más abundante. Estos son de los cationes, ¿no? De los cationes más importantes. No están todos los cationes. Sí, los aniones, tenemos el cloro, es más importante en el exterior, y en el interior, fíjense, aparece el fosfato. El otro catión importante a tener en cuenta es, anión importante a tener en cuenta es el bicarbonato. Pero el bicarbonato es tan importante dentro como fuera de la célula. ¿Estamos? Cuidado con esto. Y acá nos aparece otro anión importante que son las proteínas, que al pH que dijimos antes tienen carga negativa. Y las proteínas, fíjense, son muy abundantes en el líquido intracelular. Pero ¿saben dónde? ¿Sí? En el líquido intracelular. Y tenemos un poco de proteínas en el líquido extracelular. ¿Pero dónde? ¿En cuál de los líquidos extracelular es importante la cantidad de proteínas? En el, muy bien, en el plasma. En el plasma. Bueno, y acá tenemos un resumen. ¿Sí? La homeostasis es el equilibrio dinámico del medio interno. El volumen del líquido total depende de ese
equilibrio entre el ingreso y el egreso. El agua corporal no es pura, siempre está moviéndose. Acuérdense, la composición del líquido intracelular es diferente a la del líquido extracelular, lo vimos recién en ese gráfico. El líquido extracelular es la suma del plasma más el intersticial. El líquido intersticial tiene una composición que lo hace diferente en proteínas, ¿sí? Pero es poca y esa cantidad está, como dijimos recién, en el plasma y la mayoría son albúminas y globulinas. Los solutos atraviesan la membrana celular por mecanismos activos y pasivos y el agua lo hace por ósmosis, eso lo vamos a ver después del recreo. Bueno, y ahora nos tomamos un recreíto para de 15 minutos por lo menos. Pero ¿se puede volver a la diapositiva anterior? Con este tema. ¿Cómo? ¿Puede volver a la diapositiva anterior? Gracias. Queda grabado todo esto. Sí, lo estaba terminando de leer por eso. ¿Vamos? Gracias. Hola. ¿Queda alguno vivo? Sí, pero estamos vivos. Sí, profe, acá estamos. Hola. Sí, estamos. Hola. Hola, profe. ¿Se fueron todos? ¿Escucha, profe? Me parece que... La computadora. Profe. Ah, bueno, gracias. Acá estoy viendo. Bueno, en 15 minutos volvemos, así que son 11:15, 11:30, volvemos. ¿Estamos? Bueno, Nos vemos. Profe. buenísimo, profe.